Amigos y amigas de Al Punto, estoy segura que de este lado nunca hemos esperado nada de la oposición y pedirles la verdad es demasiado. Desde que el precandidato presidencial y senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay fue víctima de ese lamentable atentado del pasado 7 de junio de 2025, vimos el nefasto actuar por parte de la oposición, por parte incluso de sus copartidarios, por parte también de precandidatos presidenciales, que con su actuar demostraron que poco o nada les interesaba realmente la salud de Miguel Uribe Turbay, su estabilidad, que ojalá hubiera podido salir de esa situación. Sin embargo, sí nos demostraron más bien que pues estaban empleando esta situación para lucrarse, estaban utilizando esta situación para manipular a los colombianos, pero sobre todo para sacar réditos políticos de cara a las elecciones del año 2026. De la oposición no hemos esperado mucho y pedirles, la verdad es que es demasiado y es una perdedera de tiempo. Sin embargo, lo que no podemos normalizar y a quienes sí debemos exigirles absolutamente todos los días transparencia, debemos exigirles respeto, coherencia, pero sobre todo que a través de los medios que manejan no sigan incitando a la violencia, es a esos que dicen llamarse supuestamente periodistas. Y es porque ya conocemos a la oposición, conocemos su actuar, conocemos incluso todo lo que hacen absolutamente todos los días para irse en contra del presidente Gustavo Petro, para mentir en contra del gobierno nacional. Eso prácticamente se nos volvió paisaje, pero no se nos puede volver paisaje que a través de los medios tradicionales de comunicación, que los que dicen ser supuestamente periodistas estén utilizando el espectro electromagnético, que además pertenece al Estado, para poder desinformar, para seguir incentivando y alimentando discursos de odio y violencia. Y sobre todo, porque es que no lo digo yo, lo dice la misma constitución política de nuestro país, que los periodistas y que los medios en nuestro país, todos, sin excepción, tienen una gran responsabilidad social, responsabilidad que en este 11 de agosto de 2025, día en el que nos levantamos con esa lamentable noticia del fallecimiento del senador de oposición Miguel Uribe Turbay, no evidenciamos. Lo que evidenciamos fue todo lo contrario. Periodistas que arremeten en contra del presidente Gustavo Petro, que se quejan de por qué el presidente no ha hablado, que no se ha pronunciado, que si sigue durmiendo, que si le duele la mano, pero el presidente Gustavo Petro habla, se pronuncia y resulta que entonces no está bien, que qué mensaje tan largo. Felipe Zuleta Lleras, incluso a través de Lu Radio, diciendo como él siempre con el yo, que supuestamente el presidente Gustavo Petro está por encima de los demás, y no es así. Sin embargo, llamó profundamente la atención un periodista en especial y ese es Santiago Ángel. Santiago Ángel hace parte de la mesa de la FM, una emisora también abiertamente de derecha, justamente incluso liderada por Juan Lozana, un hombre también que incluso se atrevió supuestamente a enviarle una carta abierta a la jueza Sandra Liliana Heredia, jueza que llevó el caso de Álvaro Uribe Vélez, diciéndole que por favor que no fuera a actuar en venganza. O sea, ¿qué tipo de periodistas tenemos en nuestro país que son capaces incluso de amedrentar a una jueza con tal de que en este caso a la persona con la que tienen gran afinidad política, pues que la justicia no falle en su contra única y exclusivamente porque supuestamente según ellos eso es venganza? Pues bueno, antes de irnos a todo lo que ha sucedido, antes de irnos también incluso a las lamentables declaraciones por parte de la señora Alejandra Azcárate, muy al estilo de Abelardo de las Priella, que hablaba hace unos días de destripar y de desaparecer a toda la izquierda, pues todo parece indicar que a ella también le encanta eso. Y por supuesto las declaraciones del ministro de Defensa Pedro Sánchez, un saludo especial a todos, saludarlos, agradecerles por continuar aquí conectados con Al Punto y con los medios alternativos. Y yo quiero que leamos atentamente el mensaje que publicó el presidente Gustavo Petro, ese mensaje que publicó recientemente a través de su red social de X y del que justamente dio bastante de qué hablar por parte de los supuestos periodistas que al inicio en la mañana alegaban que el presidente no se ha pronunciado, que no ha dicho nada, que qué pasa con Petro, pero cuando el presidente se pronuncia, entonces pues también está mal. Que qué mensaje tan largo, que el presidente no dice nada, que no tiene coherencia, que no salió a lamentar, etcétera, etcétera. Así es la oposición y por supuesto los medios tradicionales. Observen ustedes esto, por favor.
Mi sentido pésame a la familia del senador Miguel Uribe Turbay y a las y los colombianos. Todos, la vida está por encima de cualquier ideología, completamente. He querido marcar un nuevo paradigma, incluso teórico, en mi gobierno al colocar el proyecto del cuidado y la expansión de la vida como la prioridad número 1 de los objetivos a alcanzar y como el eje estructurante de toda nuestra acción. Lo hicimos precisamente en un país que vive una paradoja inmensa: ser el espacio de mayor diversidad natural y humana del planeta y al mismo tiempo ser uno de los países con más violencia permanente, donde se mata sin ningún sentido. Este fragmento del presidente, la verdad, si les soy sincera, me llega demasiado, me toca demasiado, porque justamente Colombia es uno de los países más hermosos que tiene este mundo, ¿no? Es uno de los países que tiene más flora, que tiene más fauna, que su gente es amable, que su gente recibe al extranjero con todo el cariño, que hay lugares realmente hermosos en nuestro país. Pero de la otra cara tenemos a un país violento, tenemos a un país que en gran parte del mundo ni siquiera es recordado por su flora, por su fauna, por ser uno de los países más hermosos, sino que es recordado justamente por esa violencia que todos los días está matando a alguien, y eso es realmente triste. La violencia en Colombia viene siendo derrotada a través de las últimas décadas, después de un genocidio político desatado entre liberales y conservadores que dejó 300.000 campesinos muertos. Después de otro genocidio político cometido contra la izquierda del país, hemos pasado a una violencia centrada en las economías ilícitas que se arrincona cada vez más en las fronteras y los puertos. Frente a este fragmento, justamente el supuesto periodista Felipe Zuleta, que hace parte de la mesa de Blue Radio, menciona como: qué necesidad de hablar del exterminio de la izquierda, qué necesidad de hablar de liberales, conservadores. Pero amigo, es necesario. El país no puede olvidar la historia, el país no puede olvidar la violencia, el país no puede olvidar estos lamentables hechos, que solamente porque en este momento es la derecha la que está viviendo el luto, completamente respetable, lo tenemos que reprochar, pero no podemos olvidar la historia. No se puede olvidar la historia de nuestro país, y mucho menos esa historia que marcó a Colombia con sangre, con muertos, con desplazados y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Pero la muerte nos da sorpresas y nos asalta aún. En un gobierno progresista, amante de la vida, ha ocurrido un atentado con trágico final contra un senador de la oposición. Sus causas, aún en averiguación, marcan por ahora un camino muy diferente al que inicialmente y de manera prejuiciada se insinuó. La investigación debe profundizarse y serán las autoridades competentes para ella, ayudada por expertos internacionales, quienes se pronunciarán en su momento. Al gobierno le queda repudiar el crimen y ayudar. Sea de cualquier ideología, la persona y su familia, su vida y su seguridad es para el gobierno la prioridad. No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos. Para nosotros, que hemos sido perseguidos y nuestros amigos asesinados, es una de nuestras prioridades. No es la venganza el camino de Colombia. Por venganzas llevamos décadas de violencia, no más. Por eso estamos tristes. Nos duele la muerte de Miguel como si fuera de los nuestros. Es una derrota. Cada vez que cae un colombiano asesinado es una derrota de Colombia y de la vida. Por eso lo que queda es el duelo y seguir adelante. Son las palabras del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, resulta que para supuestos periodistas de nuestro país las palabras del presidente Gustavo Petro fueron minúsculas, no sirven, y en lugar de ayudar a replicar este mensaje evidentemente de paz y de reconciliación que hace el presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales, aparecen personajes nefastos como el señor Santiago Ángel de la FM, que publicó a través de su red social de X lo siguiente: la responsabilidad puntual no es de Petro, por supuesto que no, pero no se puede olvidar que Petro dijo que se debía borrar de la historia a senadores de la oposición y les sacó la espada de Bolívar. Eso, sin ambages, fue un mensaje violento, una directriz de violencia. Es decir, inicia diciendo que la responsabilidad puntual no es del presidente Gustavo Petro, pero que no se le puede olvidar al mundo, a Colombia, que supuestamente el presidente Gustavo Petro dijo que había que borrar de la historia a los senadores de la oposición.
Ahora sí les gusta ser literales. Ahora sí utilizan los dichos y las palabras del presidente Gustavo Petro para salir indignados. Pero resulta que el mismo Santiago Ángel, este hombre que ustedes ven ahí en pantalla, no se indignó cuando fue Abelardo de las Priella, quien a través de su emisora salió a decir que había que exterminar, eliminar, destripar a toda la izquierda en el país, que no había cabida para la izquierda y para el proyecto progresista en nuestro país. Cayó. Impunemente el señor cayó, no fue capaz de activar su micrófono, no fue capaz de cuestionar a Abelardo de las Priella, no fue capaz de callarlo. Pero resulta que estos son los que dicen llamarse supuestamente periodistas. No le bastó con eso, luego escribió: el presidente Gustavo Petro no tiene responsabilidad directa en el asesinato a Miguel Uribe. No se puede decir eso porque es mentir. Pero sí hay que recordar que las palabras y los símbolos cargados de violencia tienen consecuencias, generan y estimulan un país violento. Amigo Santiago Ángel, ¿qué estás haciendo tú? A través de tus redes sociales no estás incitando a la violencia respecto a estas conjeturas que estás lanzando a través de tus redes sociales personales. ¿Esto tampoco es generar violencia? No contento con eso, escribió: todos debemos llamar al entendimiento y rechazar la violencia, las expresiones violentas y el odio. Siempre el consenso y siempre el diálogo, no hay más caminos. Luego de que dijo todo lo anterior. Estos son los supuestos periodistas que hay en nuestro país. A mí incluso me llamó profundamente la atención también una respuesta de nuestro compañero colega Giovanni Enciso de Estrato Medio, que él dijo: tu odio te hace culpar indirectamente a Petro por la muerte de Miguel, así como te hace callar cuando un precandidato dice en tu programa de radio que hay que destripar a la izquierda. Hipócrita. Esa palabra hipócrita le queda perfecto, porque él ese mismo día publicó a través de las redes sociales que no estaba de acuerdo, pero entonces ¿por qué no lo dijo en vivo? ¿Por qué no abrió sus micrófonos e increpó y cuestionó al señor Abelardo de las Priella luego de eso? Porque ese hombre lo que está haciendo es seguir propagando ese discurso que luego personas como la señora Alejandra Azcárate siguen promoviendo. Ella escribió lo siguiente, vean esto: a todos los enajenados que dijeron que el atentado a Miguel Uribe había sido un montaje, hoy su muerte los invita al silencio. A nosotros, por el contrario, su asesinato nos amplifica la voz a través de la indignación y nos conduce a las urnas para exterminar a la plaga. Es lo que dice la señora Alejandra Azcárate. Aquí creo que vale completamente la pena resaltar que en nuestro país es necesaria de verdad una sanción social. Este tipo de personas no pueden ser referentes en Colombia. Este tipo de personas no pueden ser incluso exaltados, no pueden nombrarse como famosos, como personas que si ves en la calle entonces vas y te tomas una foto con ella, porque este tipo de personas son las que definitivamente deben tener una sanción social. Este tipo de personas no pueden ser referentes en nuestro país. Los mismos que utilizan ese discurso violento, ese discurso nefasto, muy al estilo de Abelardo de las Priella, de que hay que exterminar y acabar al contrario. El ministro de Defensa, justamente respecto a lo que sucedió con Miguel Uribe Turbay, pues decidió no callar, y también a través de una rueda de prensa indicó lo siguiente: que cada palabra que incite al odio, cada desinformación u ofensa que incite a una polarización violenta, no solamente le hace daño a las personas, sino también a la democracia, fue lo que dijo el ministro de Defensa. Pero yo quiero que ustedes lo escuchen a él atentamente, porque yo creo que no podemos estar más de acuerdo con sus palabras. Esto evidentemente es un llamado principalmente a la oposición, a personas como Santiago Ángel, como Néstor Morales, como Felipe Zuleta, como Alejandra Azcárate, Vicky Dávila, Paloma Valencia, como la senadora María Fernanda Cabal. O sea, aquí me podría quedar haciéndoles a ustedes una lista enorme: Miguel Polo Polo, JP Hernández, un montón de personas que han salido a decir un montón de sandeces en un momento en el que en muchas ocasiones es mejor callar, es mejor guardar silencio por respeto. Vean esto. Y cada palabra que incite al odio, cada desinformación u ofensa que incite a una polarización violenta, no solamente le hace daño a las personas, sino también a la democracia. En ese momento se requiere más unión, pero también más respeto. Se requiere que mostremos la grandeza de nuestra amada Colombia. Tal como lo ha manifestado la Fiscalía General de la Nación, el autor material y quienes participaron en la preparación
y planificación del magnicidio contra el senador Miguel Uribe Turbay ya están respondiendo ante la justicia. Nosotros como Ministerio de Defensa, desde el primer día, desde el primer momento de este atentado, anunciamos una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos por información que nos permita llevar a la justicia a los determinadores, a los autores materiales de este ataque a la democracia y a la nación. Este irrepudiable e inadmisible ataque no quedará impune y tampoco permitiremos que vuelva a ocurrir. Tenga la certeza que no dudaremos en hacer todo lo posible y lo imposible por lograr proteger nuestra democracia. Ojalá con estas palabras que menciona el ministro de Defensa Pedro Sánchez se pudieran también incluso sentar esos precedentes, pero sobre todo esos precedentes de investigar, de llegar al fondo de todo esto que ha sucedido, no solamente con el tema de la oposición, no solamente, por supuesto, que lo merecemos saber sobre el autor material de todo esto, la persona que posiblemente fue la cabeza, quién ideó, quién pidió, cuál fue su motivación, sino que por supuesto también se pueda investigar y lleven ante las entidades correspondientes a las personas que a través de sus redes sociales lanzan todo tipo de acusaciones y juicios única y exclusivamente para seguirle haciendo daño al país y seguir llamando e incitando a la violencia. El mismo ministro además pues anunció que posiblemente se vienen más capturas, que no se ha capturado propiamente a los autores intelectuales y también habla sobre la recompensa. Vean esto por favor. Estamos en vivo y en directo para RTVC Noticias. Hace 15 días el general Triana en entrevista en nuestro sistema informativo anunció que se vienen más capturas. Entendemos que pues hay reserva en la investigación, pero quiero que usted nos confirme si realmente ustedes ya tienen identificados a más actores intelectuales, sea que hagan parte de esa estructura armada ilegal o sea que hagan parte de las redes de apoyo que utilizó quien dio la orden precisamente para ese magnicidio contra el precandidato Miguel Uribe. Sí se vienen más capturas porque aún no hemos capturado a los autores intelectuales y son procesos que gozan de una reserva muy alta. Son información secreta, ultrasecreta. Lo que puedo decir es que hasta 3.000 millones de pesos ofrecemos de recompensa. Hasta 3.000 millones de pesos. Y sé que estamos muy cerca, es cuestión de tiempo, pero es un magnicidio que en medio del dolor creo que la justicia ha avanzado supremamente rápido. Total. Haber capturado al autor material el mismo día, haber capturado 5 más en un lapso de unos 30, 35 días y tener casi todo el ajedrez por lo menos de quienes planificaron este magnicidio a nivel por lo menos al nivel más bajo y ya nos da unas conexiones importantes que esas capturas esperamos que sean prontas. Completamente. Creo que si algo hay que resaltar justamente de este gobierno y por supuesto de las entidades que han estado detrás de toda esta investigación es que han capturado a personas en tiempo récord, ¿no? Algo que no sucedía antes. Asesinaban, mataban, exterminaban a las personas de izquierda y justamente han pasado décadas. Han pasado muchas décadas y no se sabe quiénes son los autores, no hay capturados, no hay responsables tras las rejas. Entonces creo que eso por supuesto también merece un reconocimiento por parte nuestro hacia el gobierno nacional, hacia la fuerza pública, hacia el Ministerio de Defensa, que ha avanzado enormemente respecto a este tema. Antes de que finalicemos les dejo también estos mensajes justamente de algunos otros que también dicen ser periodistas, que dicen ser parte de los medios tradicionales de comunicación. Melquisedec Torres al parecer ya no hace parte de Caracol Radio, digo al parecer porque todavía pues no está confirmado, él no lo ha dicho, pero él se sumó a esas personas que a través de las redes sociales cuestionaron enormemente que el presidente Gustavo Petro no se hubiese pronunciado desde muy temprano. Él escribió: hace 8 horas murió asesinado Miguel Uribe Turbay, hace 8 horas, y el presidente de la República leyendo a Marx. Esos son los mensajes de los que exigen y piden paz, ¿no? De los que dicen que hay que desescalar el lenguaje. Y aquí frente a sobre este mensaje que escribe Jacobo Solano, es en donde yo digo, amigos, o sea, malo si el presidente se pronuncia, malo si no se pronuncia, malo si saca un mensaje de 3 líneas, malo si saca 5 párrafos. O sea, todo lo que haga el presidente Gustavo Petro está mal. Todo está mal.
Si se hubiese pronunciado desde temprano, entonces que fue muy rápido, que si ya lo sabía, que si él está detrás, o sea, de verdad que es que lanzan un montón de conspiraciones como esta que menciona aquí Jacobo. Después de 10 horas, por fin escribe Petro sobre el magnicidio de Miguel Uribe. Yo con este mensaje finalizo este video, no sin antes, por supuesto, hacerles a ustedes ese llamado de que dejemos de normalizar el hecho de que los supuestos periodistas de nuestro país estén en contra de un gobierno, de que hablen mal del presidente, de que cuestionen al presidente, de que lo juzguen sin ningún tipo de investigación, sin ningún tipo de prueba, porque tenemos que recordar que los medios de comunicación en nuestro país, todos, incluso hasta nosotros como medio alternativo, tenemos una responsabilidad social, que eso está consagrado en la Constitución política. A la oposición debemos dejar de pedirles, debemos dejar de pensar que la oposición va a cambiar, tenemos sí que cuestionarlos, que seguir allí desmintiéndolos, pero a quienes sí tenemos que exigirles es a los medios tradicionales de comunicación, que desde sus micrófonos están siendo irresponsables, siguen incitando a la violencia, siguen incitando al odio, pero sobre todo lanzan acusaciones sin ningún tipo de prueba ni fundamento en contra del presidente Gustavo Petro, lanzan acusaciones, lanzan preguntas amarillistas y tendenciosas, como incluso lo hizo Santiago Ángel de la FM, y este tipo de personas deben tener una sanción social, pero sin antes cuestionarles. Tenemos que cuestionarlos, tenemos que pedirles, tenemos que exigirles. Ellos están haciendo uso del espectro electromagnético y tienen que tener una responsabilidad con todos. Así que, como siempre, gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Atentos a todo lo que se viene. Van a ser definitivamente unos días difíciles, van a ser unas elecciones complicadas, entonces llamado por supuesto también a que siempre estemos muy bien informados, a que nos sigan a través de las redes sociales. Hacemos cada día lo mejor que podemos para que por supuesto ustedes tengan la mejor información, para que no caigamos en la desinformación de los medios tradicionales, de la oposición. No olviden seguirnos a través de las redes sociales, suscribirse, dejar su like, y como siempre a todos muchas gracias por seguirnos aquí a través de Al Punto. Nos vemos en otro video. Chao a todos.